Bien, hola, buenas noches. Hoy nos vamos a juntar un ratito para hablar de dos temas que les diré al final, pero la dinámica va a ser muy sencilla. Como les decía, les voy a ir haciendo una serie de preguntas, eh, muchas preguntas, y ustedes tienen que responder lo primero que se les viene a la mente, no Ok. más ni menos, lo primero que se les viene a la mente. ¿Las escribo o las digo? No, yo las voy a decir, ustedes las escriben si quieren y escriben la respuesta. Ok, Y al final, con todas las respuestas, quiero que me digan qué se llevan hoy. ¿Ok? Ok. Muy bien. Vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué aspectos de tu vida fluyen de manera tan natural que no hay necesidad de cuestionarlos? Y cuando ya lo tienen, me levantan la mano, por favor. lista. ¿Ok? Listo. Ok. Segundo, ¿en qué momento se ha dado cuenta de que las cosas simplemente son como son y no hay que intervenir ni reflexionar? Doña Ale, ¿por qué hace esa cara? Estuvo buena esa pregunta. De un tiempo, ¿cómo es? Me- de un tiempo para acá, puedo decir, Escoja usted el momento. Y cuando lo tienen, me avisan. Listo. Ok. ¿Qué áreas de su vida fluyen? ¿Y cómo le hace sentir eso? ¿Listo? Ok. ¿Recuerda un momento recientemente en el que usted se detuvo y pensó, algo no está bien aquí? ¿Qué lo desencadenó? Específicamente, ¿qué lo desencadenó?
Listo. Uy, listo. ¿Cómo se siente cuando la realidad choca con las expectativas? Uf. Muchacho, suspire. Muy profunda la pregunta. Doña Ale, ¿también lista? Ok. ¿Qué señales le indican que ha experimentado un quiebre y no solamente un contratiempo momentáneo? Entendiendo un quiebre como algo que sucede, que es diferente a nuestro estado de fluir, algo que sucedió en nuestro estado de fluir y ya nos saca a generar juicios o que lo vemos como un problema. A eso me refiero con quiebre. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué señales le indican que ha experimentado un quiebre y no solo un contratiempo momentáneo? Listo. ¿Cuándo fue la última vez que experimentó un quiebre que le causó frustración o ansiedad? ¿Y qué significó ese quiebre para usted? Listo. Ok. ¿Qué emociones surgen cuando enfrentas un quiebre que inicialmente se percibe como negativo? ¿Ok? ¿Qué historia se cuenta a sí mismo y cómo le hace sentir ese quiebre?
¿Qué posibilidades se abren cuando se elige ver un quiebre como una oportunidad en lugar de un problema? ¿Qué lecciones importantes ha aprendido de un quiebre que en su momento consideró negativo? ¿Cómo podría reinterpretar un quiebre para verlo como una puerta hacia el crecimiento o el cambio? ¿Me dicen cuando lo tienen? Ok. Ok. ¿Cómo, Lista. cómo cambia la perspectiva cuando se habla de un quiebre en lugar de un problema? Y voy a volver a explicar lo que es un quiebre. Es el momento en el que algo inesperado o no deseado rompe el flujo natural de las cosas y que nos trae a conciencia algo que no estaba presente. ¿Qué posibilidades emergen al redefinir un problema como un quiebre? Me encanta la expresión de Doña Ale con estas preguntas. Significa que le están poniendo a pensar. Qué bueno, Muchísimo. qué bueno. Ve, vean esta. Es que las tengo en otra pantalla. ¿Cómo podrías cambiar las conversaciones internas para abordar los quiebres con una mentalidad abierta y curiosa?
Ahora vamos a hablar un poquito sobre transformar problemas en oportunidades. ¿Qué te enseña ese quiebre que han venido conversando anteriormente, contestándose, sobre usted mismo y las circunstancias que enfrenta? Ok. ¿Listo, doña Ale? Sí, ok. ¿Qué nueva habilidad o conocimiento podría desarrollar como resultado de ese quiebre? Ok, vamos a ver. Creo que esta pregunta les puede gustar mucho. ¿Qué puede hacer usted hoy que le acerque a transformar ese quiebre a una oportunidad de crecimiento? Ujú. Entonces, en una palabra muy sucinta, sin dar mucha explicación, sino en un contexto general, quiero que me respondan ahora sí. Usted tiene una visión de lo que le pasó en ese quiebre, ¿verdad? Al responder estas preguntas, ¿algo cambió, sí o no? Si es sí, ¿por qué? Por algo puntual. Si es no, por algo puntual. Por favor. Al menos en mi caso es un sí, porque me ayuda a aceptarlo y a saber que se puede mejorar. Perfecto. Me parece muy bien. Perfecto. Doña Ale. Bueno, yo puse, no cambió, pero sí me permite como materializar o conceptualizar lo que siento y lo que debo hacer con respecto a eso. Pero si hay un cambio. No cambia el quiebre, pero sí la forma de Ajá, verlo. ajá, digamos, como que cuando uno se hace ese montón de preguntas, uno dice, ah, bueno, entonces sí, no es esto, no es el otro, pasa esto, una excusa, tal. Entonces, no cambia, pero sí se entiende mucho, mucho mejor. ¿Qué es lo que he hecho con ustedes hoy? Es que he querido preparar un guión y quiero que vayan pensando lo que les voy a preguntar. Si ustedes, como no hemos dicho nada de la privacidad de cada uno de nosotros, me dejan publicarlo para que otros puedan utilizarlo, para que estas preguntas sean un agente de cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque sucede que a veces nos pasa algo que no estábamos preparados y no sabemos abordarlo. Y si a ustedes les causó un efecto importante, imagínense en otras personas
al hacer estas mismas preguntas, cómo pueden verlo de una perspectiva distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces vemos el problema como un problema y lo ponemos negativo, entonces ya es un problema Mm. negativo, algo que nos pasa y nos afecta. Pero si lo ponemos desde una dimensión reflexiva, quizás nos permita ver las cosas de una manera proactiva ante lo que nos sucede. Entonces, hoy quise hacer ese ejercicio de ver el efecto que tenían ustedes, que me ha gustado mucho, lo había preparado así para los demás. En el tanto, eran preguntas para uno mismo. Ujú. Y que usted cuando iba a cada pregunta, en un momento tenía que identificar algo que pasó. Y ese algo que pasó, que es un quiebre, ¿cómo lo puedo convertir en una posibilidad? Y ese era el ejercicio de hoy y ese era el mostrar que les traían. Hoy hablamos en cada pregunta y en cada respuesta que ustedes desarrollaron, hablamos de dos cosas, la transparencia y los quiebres. La otra semana hablaremos sobre el poder de las conversaciones. Entonces, les quiero preguntar nuevamente si ustedes me permiten publicar esto en redes sociales, solo esto es lo único que se publicará, porque no, sobre las preguntas, para que la gente las tenga como un guión para sí mismos y que les Claro, permita poder avanzar. ¿Les parece? sí, no hay De problema. parte mía no hay problema. Bueno, ahora les dejo nada más una última cosa hoy. Esa sí no tienen que responderla y como decía Gustavo Cerati, Soda Stereo, gracias totales. Y es, si estas preguntas le hicieron a usted un efecto, ¿qué siente hoy que puede hacer para enfrentar quiebres en el corto, mediano y largo plazo? Mm. Es decir, pasar de una dimensión de solo problemas, que la gente piensa solo en problemas, y no de una situación que pasó, que algo que era inesperado, que aconteció, y cómo abordarlo de una manera distinta. ¿Qué le motiva a hacer hoy? Quizás eso escríbalo para que le quede como reflexión final y se acuerde de que sí es posible cambiar el curso de las cosas. Sí es posible, aunque parezca que no. Y bueno, gracias por haberse conectado y nos vemos de hoy en 8. ¿De acuerdo? De Dios lo acuerdo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Cuídense. bendiga. Chao.